Bienvenidos a este espacio de actualidad que FESIE ha creado para acompañar e informar a la comunidad educativa. ¿Quiénes somos? Nuestras siglas responden a Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y los profesionales que pertenecemos a él trabajamos en el ámbito de la enseñanza privada, concertada y de atención a personas con discapacidad. En nuestro bloque Con Independencia retomamos la segunda parte del programa especial que hicimos sobre el acoso escolar, pero esta vez contamos con el testimonio de una profesora que tras 29 años de experiencia en el aula nos hace un análisis de esas intervenciones, cómo han ido cambiando a lo largo de los años y aportando su visión de cómo se trabaja este tema dentro de los centros educativos. Ella es Carmen María Molina y vamos a escuchar con atención todo lo que nos contó. Agenda FESIE. Con Independencia. A ver. Esto que ven es un intento más de frenar el acoso en las aulas y se ha puesto en marcha en un instituto de Galicia, en Ferrol. Ellos son profesores de guardia para ayudar a los estudiantes. No son policías. Su misión, proteger a dos chicos de este instituto de Ferrol que sufren acoso escolar. Tenían pesadillas, no comían. Todo por un exalumno que fue expulsado del centro por mala conducta y ahora amenaza a dos niños de solo 12 años. Así que ellos se han convertido en profesores escolta. Este tipo de noticias, que son reflejo de esos años de todo el trabajo que han ido realizando desde la comunidad educativa, profesores, equipos directivos, padres, y de alguna manera vienen a ser el fruto de la concienciación que existe ya dentro de la sociedad, nos abre a la esperanza de que poco a poco las cosas van mejorando. Carmen María, a lo largo de toda tu carrera profesional, ¿has observado un cambio en la frecuencia o la forma en que ocurre el acoso escolar? Pues sí que he notado algunos cambios porque, bueno, desde que yo empecé ya han pasado muchos años, ya no es tanto a lo mejor de forma física o verbal, pero con el desarrollo de la tecnología, los nuevos dispositivos y que todos los niños llevan o hacen uso del móvil durante muchas horas a lo largo del día, pues se da un poquito más en estos medios, ¿no? De manera cibernética y todo esto, lo cual propicia que sea un poquito más complicado a veces de detectar, ¿no? Claro, como bien dices, esto a ser de forma, pues, a través de redes sociales, dentro del aula no percibes esas dificultades que está pasando el alumno y para un profesor es más complicado detectarlo. Entonces, desde lo que es el colegio, o sea, por un lado lo que es el profesor que lo pueda detectar, pero también para abordarlo desde el propio centro, ¿no? Sí, bueno, nosotros la manera que tenemos de detectar algún tipo de acoso o incidente de este tipo, que creo que antes también sucedía, quiero decir, normalmente el acosador se esconde, no lo hace de manera tan pública, ¿no? Y entonces siempre es pues porque o ves al alumno como decaído o lo encuentran mal o simplemente alguien denuncia. Y, a ver, no sé si llega a darse el acoso escolar como tal, pero es que ahora mismo creo que están concienciados y en cuanto alguien detecta algo suele enseguida ir al profesor a decirlo, porque muchas veces nosotros no manejamos esas redes sociales donde ellos se mueven. Claro. O no tenemos acceso porque ni ellos nos siguen, ni nosotros seguimos, ni nada de eso, ¿no? Entonces, al final, pues tienes que ver el comportamiento en el aula, el cómo se relaciona con los demás compañeros, o simplemente recibes una denuncia por parte de familiares, amigos o compañeros. Claro, porque qué importante, ¿no? Que la familia, los compañeros
vayan al tutor o a la persona de confianza, el profesor de confianza, para dar un pequeño, ¿no? Testimonio y que sirva pues eso como detonante para poder seguir indagando, porque en la mayoría de los casos un poquito viene a suceder así, ¿no? Sí, además yo recuerdo un caso, la denuncia vino por parte de unos padres, los padres de este fue uno de los casos que más me ha llamado la atención por la resolución que tuvo, ¿no? Claro. Y en este caso los padres vinieron inmediatamente porque supongo que los hijos dirían, oye, mira lo que me pasa, ¿no? Uh-huh. Y eso fue justo en, no sé si llamarlo red social o qué, era a través de una consola de juegos. Fíjate. Y entonces vinieron los padres a denunciar y tal, y claro, yo en aquel momento, pues bueno, como la normativa aquí en la región de Murcia te permite pues abrir un protocolo enseguida, pues dice, bueno, pues si ustedes tal, pues abre protocolo, siempre es mejor curarse en salud. Claro. Y entonces, pues nada, iniciamos un poquito el tema del protocolo y tal, era todo a base de unos insultos muy fuertes en la consola. Uh-huh. Y me dijeron, tenemos pruebas. Y bueno, yo no entiendo mucho de videoconsolas, la verdad. Y es que parece ser que se quedan grabadas las conversaciones. Y nada, y bueno, pues empieza un poco el protocolo, se empieza un poco a investigar, se empieza a llamar a una familia, a la otra, a compañeros. Y cuando llamamos a la familia del supuesto acosador, que recuerdo que además fue un poco, fue un poco tenso bastante, porque el padre decía que no hablaba si no era delante de su abogado. Uh-huh. Y bueno, al final pues lo calmé un poco y digo, ya hay pruebas. No, pues que hay unas conversaciones grabadas en la consola, tal. Y entonces dice, bueno, se fueron y a la mañana siguiente a primera hora los tenía allí. Me dijeron, nosotros también tenemos pruebas. Vaya. Con lo cual ahí quedó todo, porque llamas a otra familia y digo, perdona, si luego los insultos del supuesto acosado son peores incluso, ¿no? Uh-huh. O sea que bueno, que es difícil de detectar. Que sí que es verdad, como bien has dicho, es importantísimo que por precaución, por prevención, se activen enseguida esos protocolos. Por tanto, ya que tú has sido directora de centro, entonces también es importantísimo que el equipo directivo, enseguida que llega un profesor y le comente la situación, Claro, hay que empezar un poco a indagar, a investigar, ver si hay una frecuencia, si la persona en cuestión es una persona débil o que... En fin, bueno, hay ciertas circunstancias que son las que conllevan y siempre, aunque se dé alguna de estas circunstancias como la frecuencia, la indefensión y todo esto, no siempre tiene por qué ser acoso. Uh-huh. Entonces hay que empezar a investigar un poquito y a la hora de iniciar un protocolo para que todo quede más o menos cubierto y tal, pues tiene observadores en el patio, en el aula, en todo, incluso los propios compañeros son partícipes y colaboran. Qué importante, ¿no? Manejar esa conflictividad preventivamente, donde se pone en marcha todo lo que, como tú has comentado, observadores, imagino que equipo de orientación también. Claro. Y ya una vez que todo eso se activa también, de alguna manera, quizá incluso se ha frenado. Es decir, si podía ser algo que fuera incipiente, se frena. Sí, normalmente incluso en las entrevistas con los alumnos, porque recuerdo otras de antes de incluso iniciar a lo mejor un protocolo, entrevistas a los alumnos que crees que pueden estar en eso y entrevistas o hablas con ellos en un tono determinado y ahí se queda todo. Claro. Pero sí que aunque no se abra ese protocolo porque a lo mejor no da lugar, pero sí que sigues observando, por si acaso. Claro. Y entonces, si en algún momento ves que sigue, entonces sí que se abre. Y luego hay un seguimiento por parte de la consejería, que cada X tiempo, cómo va esto, como tal. Y eso tiene un periodo de unos días lectivos y al final pues se cierra o se sigue o se continúa, depende. Dependiendo de la situación. ¿Y con qué limitaciones se enfrenta un profesor o un equipo directivo a la hora de este tipo de casos? Limitaciones, por ejemplo, algunas veces se pueden sentir como que están atados de pies y manos, porque muchas veces socialmente se dice es que en el cole no hicieron nada o no supieron reaccionar a tiempo. ¿Cuál crees tú que quizá pueda ser un poco lo que limita a un profesor o a un equipo directivo a actuar? Porque, claro, la exigencia es que incluso
no te has dado cuenta, ¿no? Lo primero es que no están atentos. Y me imagino que no será tan sencillo porque contamos que son menores. Son menores de edad y con los que hay que también llevar mucho cuidado, que también la conflictividad que crece entre ellos algunas veces, pues es eso, es conflictividad, pero que no llega a ser acoso. Entonces, ¿qué crees tú que puede ser un límite en esas actuaciones? Como que lo pueden sentir como un límite los profesores y el equipo directivo. A ver, yo creo que siempre cuando te des cuenta o detectes alguna situación o alguien te haga partícipe de una situación, enseguida pones en alerta a equipo directivo, a orientación, para ya empezar a atajar. Ahora, ahí lo importante es estar atento, es decir, tenemos que tener herramientas y tenemos que tener esa capacidad de estar pendiente de cada uno de nuestros alumnos. Entonces creo que lo que es importante es que, pues no sé, estar atentos, ¿no? Estar atentos, bueno, es verdad que muchas veces a lo mejor los niños lo pueden disimular más o no, pero luego también ahí se requiere la ayuda de otros compañeros o los padres y todo eso, que cuando detecten algo o encuentren, oye, mi hijo lo encuentro raro, mira a ver qué pasa en el cole y tal, pues que sean capaces de decirlo, comunicarlo para que nosotros podamos actuar. Pues bueno, a mí me pasó hace 2 semanas que me fui a una salida y de repente veo a una niña a mi lado y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo ya sabía lo que era, porque además, bueno, había vivido una situación anterior en esa clase y bueno, pues yo lo que hice fue ponerlo en conocimiento de la tutora. Claro. Mira, por lo tanto, la limitación es la información, la falta de información, ¿no? Que en realidad no pasaba nada, o sea, nada que pudiera considerarse grave, pero sí que es verdad que bueno, que los niños, adolescentes de esta edad, pues a veces no se dan cuenta que pueden hacer con un gesto mucho daño. Claro. ¿Tú crees que el profesorado debería recibir algún tipo de formación específica para afrontar el tema del acoso? Sí, o por lo menos que nos hagan conscientes de que tienes que estar atento, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho, pues cuando estoy en tutoría, en la hora de tutoría, siempre hacemos pues la tutoría que tenemos preparada de parte del equipo de orientación y siempre nos sobra un poquito de tiempo, ¿no? Y recuerdo que muchas veces dicen, nos baja al patio. Yo digo, no, nos vamos a quedar aquí en clase. Entonces empiezan, me puedo mover, empiezan a moverse y tal. Entonces ellos están en sus cosas y tú estás observando. Y entonces unas veces los ves aquí, otros allí y tal. Y empieza y, ¿qué habrá pasado aquí? Pues si antes se sentaba aquí y ahora se sienta allá y no sé qué y tal. O sea, quiero decir que es que si estás atento, yo creo que es fácil percibir que un alumno no está bien. Claro. Y bien más, incluso te iba a preguntar por las estrategias. Tú me lo has dicho, ¿no? Esa estrategia de yo tengo una tutoría todas las semanas y siempre dejo un hueco para observar mientras están realizando cosas y poder ver cómo interactúan. Claro, ellos no saben que yo estoy observando, por supuesto. Ellos se creen que yo estoy trabajando o estoy haciendo cualquier cosa y entonces veo cómo actúan, cómo se mueven. Uh-huh. ¿Qué haces tú para generar un ambiente o un clima dentro de la clase? Por un lado, de confianza para que te puedan aportar información o se puedan acercar a ti, y por otro lado, para que haya una convivencia donde, bueno, ese tipo de situaciones no se ve. Es complicado porque ellos normalmente, hay muchos que tienen confianza, pero hay otros que les da como un poquito de miedo, se asustan y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que sí que hago, porque incluso a la hora de preguntarte cualquier duda del tema que estás dando y tal, también les cuesta mucho trabajo. Claro. Hay algunos que no les cuesta nada y a otros que les cuesta muchísimo. Entonces es muy bueno que cuando hablas con los padres le dices, oye, dile que si tiene alguna cosa que hable conmigo, que no pasa nada, que se acerque a la mesa, que nadie se tiene por qué enterarse, que tal, que cual. Pero yo lo que sí que hago es que normalmente cuando veo alguna situación, soy yo la que se acerca y pregunta directamente. Muy bien. De una manera así, sí, discreta, empática, que hace falta mucha empatía. Incluso fuera del aula. Sí. Pero que ellos vean que, pues, que puede haber una comunicación y que no pasa nada y que si tenéis algún problema, si tenéis alguna cosa, y luego en las reuniones de padres también, si veis a vuestro hijo mal, si veis a vuestro hijo de aquella manera, comentarlo porque, bueno, igual está pasando por alguna situación y si no nos enteramos no podemos ayudar. Claro. Y mira, ahora que dices los padres, ¿son receptivos a la hora de, tanto por un lado,
transmitirte la información, ahí supongo que sí, porque están preocupados por sus hijos. Sí. Pero cuando son los chicos, los alumnos señalados como supuestamente acosadores, ¿son receptivos o...? Pues en algún momento puede ser una situación tensa, como la que hemos comentado antes, pero normalmente luego sí que son, bueno, lo aceptan y colaboran. Te invitamos a que entres a nuestra página web fesieregiondemurcia.es y te afilies para sumarte a los profesionales de centros privados concertados que, como tú, trabajan construyendo ambientes laborales comprometidos con nuestros derechos. Somos tu sindicato. Contigo, más fuertes, más libres, más independientes. ¿Qué papel desempeña la colaboración entre profesorado, alumnado y familias en la resolución de casos de acoso? Pues es muy importante, porque realmente hay cosas que empiezan mucho antes. Quizás empiezan en primaria, porque hay mucha programación en los niños de meterse así con uno, con otro y tal, y eso puede ir haciendo callo, y va subiendo y cada vez es peor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando son niños, pues igual, pues nada, son cosas de niños. Pues no, igual hay que frenar ya las cosas desde el principio, porque una cosa que en un principio puede parecer una cosa de un niño, puede convertirse en algo más grave, ¿no? Sí, ¿no? De verdad y que algunas veces... es muy importante que estemos ahí todos, pues bueno, que si en cursos más bajitos pues ves cosas, pues ya decir, oye, no, esto no se hace, esto no es así, e inculcar el respeto, la empatía por la diferencia y por los demás. Sí, porque yo me pongo a pensar cuando yo era pequeña, quizá determinados conflictos que abordaban en ese momento los profesores con nosotros, evidentemente porque no se tenía esa formación o esa concienciación sobre determinados comportamientos, pero se hacía de una manera un tanto ingenua. Incluso yo siempre lo digo, que a lo mejor pues tú tenías pues te había pasado algo grave con un compañero y venía tu seño, que maravillosa, venga, sed amigos, y un poco forzando incluso esa cercanía física y perdonaos, y realmente pues eso era una manera un tanto, vamos a decir, pues ingenua, ¿no? Infantil de tratar un problema que, pues eso, que muchas veces, como tú bien dices, como son niños, lo dejamos pasar. Sí, no les damos importancia quizás porque creemos que va a ser algo pasajero y tal, y puede ser, pero igual no. Porque Exacto. Los niños muchas veces, hoy es mi amigo, mañana no, al otro día otra vez es mi amigo, pero bueno, que por si acaso pues hay que estar un poquito atentos y ya está, estar un poquito despiertos en ese aspecto y ver si eso va más o no, y cualquier cosa, por pequeño que sea el detalle, pues luego pues, te puede dar ciertas pistas. Es más, incluso el perfil del acosador también ha cambiado. A ver, sigue siendo una persona, bueno, que luego habría que ver cuál es su problemática, pero siempre lo vemos cuando nos hablan de acosadores, de personas pues que son muy agresivas físicamente, pero luego hay otros que son... Es muy sutil, esa doblez, que a lo mejor, ese menosprecio constante. Muchas veces, cuántas veces vienen alumnos y dicen, es que cómo me miras, que no para de mirarme, ¿no? Esa intimidación con la mirada, esa ir aislando a una persona. Sí, o sea que se sigue dando. Claro. Y bueno, y luego se ha trasladado el otro acoso a través de la red social, pues para reírse de alguien o para dejarla en ridículo, pues que al final también hace daño porque igual tiene hasta más difusión en redes sociales. Pero bueno, la persona hace daño igual. Está claro que se haya difundido o no, si se siente mal y se siente acosada, está mal. Está claro. Y eso se tiene que notar en casa y se tiene que notar en la clase. Creo que si estamos atentos se puede detectar perfectamente. ¿Tú no crees, Carmen María, que ya en las propias universidades, pues en los distintos grados que existen de las personas que se van a dedicar a la docencia, tendría que haber algo específico dentro de lo que es la formación de estos jóvenes y futuros profesores para que, bueno, pues de alguna manera sepan convertirse en esos grandes observadores que tú dices dentro del aula? Pues sí, tendrían que incluir mucho tipo de formación,
muchas herramientas, incluso simulaciones, ¿por qué no?, de algún tipo de acoso y cómo lo gestionarías. Porque el profesor ahora mismo en el aula se enfrenta a muchísimas cosas, no solamente a enseñar un tema o que aprendan algo, sino a situaciones que no te pueden imaginar. Es decir, un profesor hoy en día no solo enseña, hace de todo prácticamente y tiene que estar en 1000 cosas. Y creo que sí, que habría que empezar a incluir en los planes de estudios otro tipo de cosas, no solamente la teoría o lo que vamos a hacer, lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer, la evaluación. No, hay más cosas ya que abarcamos y a las que no nos preparan, para las que no nos preparan. Como por ejemplo, para las que no nos preparan. ¿No? Como por ejemplo la atención a la diversidad, ahora que lo dices, ¿no? Que pues también. Con todas las dificultades que tiene ese alumnado, que muchas veces algunos de ellos son precisamente foco de esos acosos, de esos menosprecios por esa diversidad que tenemos dentro del aula, ¿no? Pues sí, pero fíjate, mi experiencia en el colegio es que están muy bien aceptados la mayoría. Es decir, conviven en la clase con el resto muy bien. O sea, algo estamos haciendo bien. Sí. Si se está fomentando esa inclusión desde bien pequeñitos, pues algo bueno, ¿no? Sí, porque se está normalizando. Claro, está normalizado y tal. Yo eso, en otra época, hubiera dicho, madre mía, pero ahora no. O sea, quiero decir, son iguales. Uh-huh. Y están mezclados con todos, se llevan bien con todos, están incluidos en los grupos. O sea que muy bien. O sea que a lo mejor hay que empezar por ahí, desde muy pequeñito, a hacer conciencia de que todos somos... Ir trabajando. No hay esa diferencia que más da, cada uno tiene sus diferencias, pero bueno, ahí estamos todos. A educar en que no se hacen apreciaciones físicas, que se cuenta con todo el mundo. Claro. Nosotros la verdad es que en el cole lo trabajamos bastante, tenemos ahora una semana de la inclusión, el año pasado ya empezamos, pero se trabaja mucho la inclusión y todos los meses en la oración de la mañana se pone una causa, un tipo de dificultad que el alumno puede tener y para que todos sean conscientes de que cada uno es diferente y todos podemos vivir en el mismo aula y compartir y ser amigos y llevarnos bien. Con lo cual eso frena casos de acoso. Yo creo que sí. Y mejora el ambiente dentro del aula, ¿no? Sí. ¿Y qué pero le pondrías a las políticas actuales sobre este tema? ¿Tú crees que son suficientes o se debería fortalecer algún aspecto? A ver, está muy bien que haya ya normativa, que tú puedas implementar y empezar a actuar, pero yo creo que nunca es suficiente. Siempre hay que... porque la realidad de la vida, de la sociedad, es mucho más rápida que las leyes. Entonces creo que se deberían implementar muchas más cosas, las campañas ser más fuertes y estar más al día, porque ahora mismo el decreto que tenemos de convivencia pues es de 2016. Vaya y ya hace casi 10 años, ¿no? Sí que es verdad que ahora se ha implementado el plan de bienestar emocional, que ya está bastante bien, se está implementando en los colegios, cada colegio lleva sus planes y tal, y están funcionando. Bueno, es pronto para decir que están funcionando, pero lo poco que llevamos vemos que está dando resultado, que va muy bien. Entonces, pues bueno, seguir por ahí, pero cada vez más. Y, por supuesto, también aumentar los recursos, porque evidentemente el profesorado de la concertada va un poquito sobrecargado y es necesario, ¿no? También que sentir que se les respalda de alguna manera para poder afrontar toda esta problemática. Sí, porque ¿no? si tú a lo largo de la mañana tienes 5 o 6 horas de clase, cada clase con sus condiciones, pues cuando sales dices, parece que me ha pasado un camión por encima o algo, claro. ¿No? Es decir, es ya un desgaste, no físico evidentemente, pero sí emocional a veces. Claro. A ver, emocional y mental, porque tienes que abordar muchas situaciones, como he dicho antes, en el aula, de muchas cosas, ¿no? Incluso a veces pues tener que parar una clase y vamos a ver qué pasa o... tal, ¿no? Claro, porque los mismos protocolos de acoso llevan su tiempo. El profesor ha de entrevistarse tanto con padres de ambas partes, con los propios alumnos, con la clase, con observadores, luego transmitir, es decir... Sí, pero todo eso de forma muy sigiloso. Claro, muy sigilosa. Claro, porque por ejemplo cuando tenemos observadores, ni el acosador ni el acosado puede saber que hay observadores. Claro, entonces tiene que hacer... Y una entrevista a padres y una entrevista a profesores
para detectar si realmente esto es así. Está pasando algo o no está pasando nada, muy detallada, de cosas como si comes, si no comes, si hace esto, si no hace lo otro. O sea, quiero decir, es todo un proceso muy... Pero que lleva horas que se tienen que hacer. Lleva tiempo, claro. Sí, evidentemente fuera del aula, que implica pues eso, tiempo, y no son solamente esos alumnos, sino también hay que hacer frente a las exigencias, las necesidades de otros alumnos. Entonces, pues eso sí. Sí, los recursos nunca están mal. Porque... Recursos nunca está de más, ¿no? No, para nada. Estaría muy bien, sí. Más ayudaría a combatir el tema del acoso. Y así para finalizar, porque seguiríamos hablando, porque después de tantísimos años de experiencia, de que has visto muchos casos, la diferencia de hace unos años a la de ahora, mirando hacia atrás en tu carrera, ¿qué aprendizaje o experiencia personal consideras más valiosa para ti sobre este tema? Pues que hace falta mucha empatía y mucha observación, como he dicho antes, igual me repito, creo que es fundamental. Es decir, bueno, pues igual es que en casa con tus hijos, ¿no? Que estás atento, ¿no? A cualquier detalle. Hoy he hecho esto, hoy no, tal. ¿Qué ha pasado? Igual en clase. Que quizás con los años tú ya vas observando, no sé, te entrenas. Pero claro, ¿cómo se puede enseñar a ser empático? Es que eso tiene que también que surgir, ¿no? Que nacer o... Pero por lo menos sí estar atento a ver, oye, qué puede pasar, qué no puede pasar, no sé, eso. Es verdad que también tenemos muchos alumnos en el aula, sobre todo en los más mayores, los más pequeñitos, ¿no? Pues la ratio es más pequeña, pero con los más mayores sí que tenemos mucho y a veces puede resultar complicado, pero... Otra cosita más, la bajada de ratio. Tampoco. Sí, bueno. No, siempre es que si esto es normal, muchas veces incluso los profesionales del ámbito de la salud, cuando te llegas a determinadas consultas y te dicen, yo me encantaría poder estar aquí contigo más tiempo, pero tengo muchos pacientes y no puedo. Esto un poquito sería la comparación, ¿no? Cuando tú tienes un aula con 30 y tantos alumnos adolescentes, cada uno con su problemática, algunas veces se te queda un poquito corto, ¿no? Todo el tiempo que tú tienes para dedicar a ellos y a sus problemas. Tienes que tener una cierta cercanía y confianza, sin que falten al respeto, por supuesto, para que ellos se lancen a hablar contigo, o te comenten, o te cuenten, porque pasan muchas horas con nosotros en el centro, ¿no? Claro. Es su segunda casa. Claro. Entonces, pues, deberíamos de ser un poquito como sus padres. Sí, en definitiva, que generarles, ¿no? ese espacio de confianza. Un día se me acercó, bueno, yo había establecido ese canal de confianza y tal, ¿no? Y la niña se me acercó un día y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Porque sienten que hay una red de apoyo, de alguna manera, ¿no? Pues ellos sientan que hay un montón de personas a las que se pueden acercar y bueno, aunque... Sí, porque a lo mejor pues, en ese momento no estás en casa y te ha pasado algo y tal y necesita, yo qué sé, no sé, si sí. Necesitan ahí a alguien. La cercanía de alguien. Bueno, Carmen María, me encantaría que pudiéramos continuar hablando sobre muchas cosas. Te quiero dar las gracias porque llevamos mucho tiempo intentando que se diera esta situación de poder grabar un podcast conjuntamente. Además, es afiliada de nuestro sindicato nada más y nada menos que 27 años, con lo cual conoce muy bien la escuela concertada y está comprometida con ella desde que pues, comenzó su andadura dentro de este mundo laboral de la enseñanza. Así que, Carmen María, infinitas gracias y puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y hasta aquí nuestros especiales sobre el acoso escolar. Ha sido nuestro granito de arena para intentar seguir mejorando las actuaciones que se hacen dentro de los centros educativos y que de alguna manera sirvan de concienciación social para que, bueno, de alguna manera se erradique algún día. No os olvidéis, como siempre, de apuntar vuestra próxima cita en Agenda FESIE.